A continuación, las voces del sí. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Las Voces del Sí. En la consulta popular, el Ecuador recupera la democracia y combate la corrupción, con la conducción del doctor César Rodríguez. Las Voces del Sí. Estamos inaugurando este programa de Las Voces del Sí en momentos en que el Ecuador enfrenta un escenario de participación en una consulta popular convocada por el presidente constitucional de la República. Este espacio se volverá una plataforma de diálogo, de debate, de conversación con hombres y mujeres, conocedores, especialistas de diversas materias que aborda esta consulta popular. El día de hoy estamos con Diego Zapater, para mí una de las autoridades en investigación forense en el Ecuador, ex subgerente del Banco Central, exdirector de la Unidad del Estado contra el Lavado de Activos y que tiene un acervo de más de 30 años de experiencia en el tema de la investigación forense en el Ecuador. Así que con él quisiera abordar esta primera pregunta que el próximo 4 de febrero los ecuatorianos tendremos que responder sobre la pregunta de si está de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con la inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes. He ahí entonces uno de los grandes temas sobre los cuales los ecuatorianos nos tenemos que pronunciar y quisiéramos su criterio. Diego, bienvenido. Muchas gracias y ciudadanía. Esta pregunta es un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción, que a rato se siente que se pierde. Estamos en este momento ante el escándalo más importante por su fondo y por su forma de corrupción en América Latina y en el Ecuador. Y por primera vez en la historia de nuestro país tenemos al segundo mandatario del país preso, detenido por asociación ilícita. Y lamentablemente esto nos conducirá a temas muchísimo más delicados. Frente a una circunstancia de esa naturaleza, hay que comprender claramente el sentido de la pregunta. Está hablándonos de personas condenadas por actos de corrupción. ¿Qué significa eso? Aquellos que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada. Y que han cumplido la pena también. Y que evidentemente han cumplido la pena. Pero eso debe estar en armonía con el artículo 233 de la Constitución, como consta en el anexo de la pregunta. Y sobre ello hay que explicar al país que no existe funcionario público que esté exento de las responsabilidades que involucre el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, debe responder ante delitos graves como concusión cuando el funcionario público pide a un tercero dinero para hacer o dejar de hacer algo. Cohecho, cuando una empresa, cuando un tercero entrega dinero al funcionario público para hacer o dejar de hacer algo. Enriquecimiento ilícito, cuando el funcionario público con sentencia ejecutoriada ha incrementado en forma injustificada sus bienes. Entonces, aquí no hay una incautación, una pérdida de bienes en general, sino por el producto del incremento patrimonial injustificado. Tenemos el peculado como una figura fundamental. Y en el tema de peculado existe una pérdida de recursos al Estado mediante un concierto delictivo en el cual se convierte realmente en el centro mismo de la lucha contra la corrupción. Creo que es el caso más grave
entre los delitos, relacionados al sector, a la administración pública, que debemos analizar. Frente a este tema, entonces, ¿qué es lo que debemos analizar en este momento? Que la ciudadanía da las espaldas a los funcionarios corruptos. Esta muerte civil, que en el caso del Perú ya fue un concepto manejado a través de un decreto legislativo el año 2016. No, en ese momento lo que se hizo es una gradación en la cual se inhabilitaba a los funcionarios públicos por meses, por años o por toda la vida, dependiendo de la gravedad del delito. Aquí estamos hablando estrictamente de delitos graves, establecidos como tales, tanto en la Constitución como el Código Orgánico Integral Penal, con sentencia ejecutoriada. Y la pérdida de los bienes evidentemente está enfocada a que aquí en este momento hay una restitución al Estado de los recursos perdidos. Es decir, esta muerte civil no tendría ninguna similitud a lo que en su debido momento se presentó como la ley de extinción de dominio en el Ecuador, por ejemplo. Eso estaría más relacionada a la pérdida de bienes o a la entrega de bienes al Estado para resarcir al Estado de las pérdidas. Eso era más o menos el enfoque de la propuesta de ley de extinción de dominio. La muerte civil, la pérdida de los derechos políticos es una especie de deshonra por parte de la sociedad para que ese personaje corrupto no pueda volver a intervenir. Y Diego, ¿usted qué piensa de aquellas voces que hablan de que en el Ecuador que no tenemos cadena perpetua ni pena de muerte? ¿Por qué estamos hablando de que esta propuesta estaría prácticamente impidiendo que los ciudadanos que cometen un delito puedan rehabilitarse una vez que han redimido o han pagado su pena? ¿Qué piensa al respecto de esas voces que consideran que esta es una medida peligrosa, que podría ser incluso muy, muy fuerte en el sentido de dar demasiado poder a la estructura del Estado para perseguir a opositores políticos, por ejemplo? Se está pretendiendo generalizar delitos como delitos. No. Estos son delitos graves vinculados con la administración pública, los que he enumerado hace un momento, y que tengan la sentencia condenatoria. Una persona que ha tenido una sentencia por peculado en el país, que manejó incorrectamente los recursos públicos, que se benefició de esos recursos públicos, que impidió que haya un servicio público adecuado, no puede, a mi criterio, no puede volver a la vida política a intentar siquiera ejercer un cargo público. ¿Por qué? Porque debe comenzar a entenderse la importancia, la sensibilidad que implica el servicio público, donde deben estar los mejores ciudadanos. Quien hace política en el país deben ser los más claros ciudadanos del país. Entonces, frente a esa circunstancia, la muerte civil, ¿cómo se da? Como cuando yo digo al contrario, el suicidio político de una persona se da cuando comete un delito grave en el país, si es político. Entonces aquí la muerte civil, las espaldas de la ciudadanía hacia la corrupción, está relacionada con que en este país, a pesar de que hay una lucha contra la corrupción de muchísimos años, eso sigue en el papel. ¿Usted cree, Diego, que a partir de esta consulta popular, en el hipotético escenario de que el sí tenga el apoyo de los ciudadanos, la corrupción en el Ecuador de alguna manera entra en una nueva etapa de combate? Hay un elemento más para desalentar a la corrupción. Ese elemento adicional para desalentar la corrupción, lo que nos debe dar lugar es a pensar nuevamente en lo que constituye la honra de un funcionario público, el respeto hacia la sociedad por parte de los políticos ecuatorianos. Y entiéndase bien que no se está hablando de cualquier delito, está hablándose de los delitos graves relacionados con la administración pública, pero aquí hay un elemento que hay que considerar también, que es el empresarial, si me permites. Porque la corrupción en el Ecuador tiene doble vía.
Hoy. No solo es de personas naturales, es también personas jurídicas. En el caso más grave de corrupción que estamos viviendo, conociendo y viviéndolo, Odebrecht, el corruptor, que es Odebrecht, como lo decía el fiscal Chiriboga, el corruptor Odebrecht no puede ser inhabilitado porque no existe una norma que inhabilite a una empresa corruptora. Como lo ha hecho México. México inhabilitó a Odebrecht por 4 años. Nosotros, a pesar de todo lo que ha pasado en el Ecuador, no podemos hacer esa inhabilitación bajo norma legal. ¿Qué pasa hoy día? Si una empresa, y eso hay que diferenciar con claridad, si una empresa comete un delito tributario, es glosado por el SRI, de inmediato viene un sistema de cobros a través del cual debe resarcirse bienes, dimitir bienes o pagar las glosas que corresponden al servicio de rentas internas. O sea, no tiene nada que ver eso con esta norma. Esta norma está vinculada cuando una empresa se ha relacionado con actos de corrupción graves, es decir, cuando ha cohechado a un funcionario público o cuando ha sido parte de un proceso de peculado en el Ecuador. Eso tiene que quedar muy en claro porque el discurso que generaliza delitos, el discurso que generaliza a la corrupción y a cualquier acto de corrupción es falso. Estamos hablando de delitos graves claramente establecidos en la Constitución de la República. Entonces, ese es el enfoque de esta pregunta y esto es un tema más de índole social, dar las espaldas, la sociedad, a la corrupción y a los funcionarios que han caído en delitos graves de corrupción. Es decir, desde su perspectiva, en estas elecciones de la consulta popular el 4 de febrero, la sociedad ecuatoriana debe hacer un análisis profundo del escenario que estamos viviendo en corrupción y apostarle a un voto favorable para esta pregunta de la consulta popular. ¿Usted va a apoyar la consulta popular? Definitivamente sí, porque realmente la lucha contra la corrupción debe ser denodada, debe ser permanente y a ratos todos los ecuatorianos nos desalentamos cuando tenemos noticias tan graves como las que estamos teniendo ahora frente a graves actos de corrupción. Entonces, ese desaliento tiene que dar lugar a acciones cada vez más firmes en este combate. Y esta es una de las formas de hacerlo. Entiéndase con claridad que estamos hablando de delitos graves, mediante sentencia ejecutoriada, definitiva, una vez cumplida la pena, porque adentro no lo puede hacer. Y frente a eso, perder los bienes de acuerdo, los bienes mal habidos para que se resarza al Estado de las pérdidas sufridas. Bajo esa perspectiva, sí, y 1000 veces sí. Entonces, frente a eso, estamos dando un voto de confianza a un cambio, a un paso más en la lucha contra la corrupción. Es decir, no lo soluciona. Para tener una idea, lo que no va a ocurrir después de esta consulta popular es que, por ejemplo, un alcalde que ha sido sancionado por corrupción, que cumple la pena, luego viene fresco y orondo una vez que ha cumplido la pena y se postula nuevamente a ser alcalde. ¿Por qué? Porque todavía nuestra democracia es incipiente. Recordemos que fracasó el Consejo de Participación Ciudadana cuando se dijo que iba a definir un nuevo esquema de relacionamiento político en el país a través de la ciudadanía. Fracasó. Nuestra democracia este rato es incipiente y tiene que volver a fortalecerse. Mientras eso no pasa, el clientelismo seguirá siendo importante en ciertas regiones. El caso del ejemplo que tú estás poniendo es un ejemplo de que el clientelismo puede surgir 1, 5 y 10 veces y puede volver a pasar porque lamentablemente nuestras generaciones, nuestra sociedad muchas veces pierde la memoria con mucha facilidad frente al discurso político. Es decir, el Ecuador tiene una oportunidad el 4 de febrero de recuperar democracia y de recuperar combate a la corrupción en serio. Y en esa línea me parece que la apuesta estratégica que está haciendo el presidente Moreno es el de poner un muro infranqueable a la corrupción. ¿Es suficiente esta
esta normativa que va a regir después de la consulta popular para decir que la sociedad ecuatoriana será una sociedad libre de corrupción? De ninguna manera. Hay muchísimas medidas que tienen que tomar las instituciones públicas, privadas, el Estado tiene que tomar muchísimas medidas que son parte de algo mucho más profundo. Pero no es suficiente, pero necesario que la sociedad diga hoy: doy las espaldas a la corrupción y a los políticos corruptos y a los funcionarios públicos corruptos que tengan relación con delitos graves con sentencia ejecutoriada, como el peculado, la concusión, el cohecho, el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos. Doy las espaldas a eso. El Ecuador de hoy va a una consulta popular sobre un escenario de corrupción muy profundo. Desde esa lógica, Diego, ¿cuál es su análisis de lo que realmente está ocurriendo más allá de esto que está viendo la punta del iceberg de la corrupción en los juicios penales que se están tramitando y que a veces dan la sensación en la sociedad de que lo que estamos viendo o lo que se está haciendo frente a la corrupción es apenas una pequeña pena de asociación ilícita a los más altos funcionarios del Estado ecuatoriano? Es decir, ¿qué hacemos frente a ello? ¿Cuál es su visión? Una visión inicialmente desalentadora de la situación. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo desde hace más de 33, 35 años. Hemos hecho planes anticorrupción. Hemos perdido el tiempo, no solo en planes, en normas, en leyes, en principios, etcétera, hasta el día de hoy. Los actos de corrupción en algún momento de la administración pública eran grandes, pero ninguno se parece siquiera al que estamos viviendo ahora. Hoy día, toda América Latina, 12 países están involucrados en el acto de corrupción, por ejemplo el de Odebrecht, que para que esto sea descubierto se necesitó que intervenga el FBI, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en apoyo con 3 países, Brasil, Suiza y Estados Unidos. Imagínense en lo grande que es haber luchado contra la corrupción de un gigante corporativo como Odebrecht. Pero en nuestro país esto nos cogió desguarnecidos. Eso es gravísimo y eso tiene que llevarnos a profundizar en qué estado estamos frente a la lucha contra la corrupción. Y aquí hay 2 elementos que todavía no se han dicho. Y el primero es de que si hay actos graves de corrupción en determinadas instituciones, quiere decir que fallaron los controles internos, se debilitaron los controles de esas instituciones. El paso inmediato, ¿cuál debería ser? Fortalezcan esas instituciones, evalúen qué controles fallaron y hagan los cambios necesarios. Ese es un elemento en la lucha contra la corrupción. Pero el segundo elemento es precisamente este tipo de normativa dura. No es suficiente, pero es un elemento más. Hay que desalentar los hechos de corrupción. Y allí, el político clientelar, ¿qué es lo que hace? Hay un acto de corrupción, fuga del país o hace cualquier acción de esa naturaleza y luego de unos años nos olvidamos. Olvidados de este esquema, ¿qué es lo que va a pasar a continuación? Si es clientelar, maneja las campañas políticas, tiene el producto político claramente definido, porque eso es un producto realmente como se maneja ahora una campaña, y puede volver al poder. Quien delinquió, quien cometió un delito grave en contra de la administración del Estado, tiene una configuración de valores que no nos conviene a la sociedad ni al Ecuador. Nuestro país ahora debe tener un cambio cultural radical. Y ahora sí, hablemos de cómo se lucha contra la corrupción desde la escuela. Y manejando un nuevo enfoque de valores. Tenemos que volver a la ética, a la moral, a la cívica de las escuelas. A esa moral de los abuelos, de nuestras viejas generaciones, en las cuales daba vergüenza y no se podía mirar a la cara cuando alguien era acusado de un acto de corrupción. Esa persona desaparecía de la palestra pública. Pero ahora podemos observar que hay gente que, habiéndose bajo esta trama de corrupción tan grande como la que se está descubriendo, en la cual funcionarios públicos fueron coimados por esta gran empresa Odebrecht para hacer obra pública con sobreprecios y un poco de cosas más. ¿Qué es lo que pasó allí? Los funcionarios públicos, nadie reconoce sus culpas aquí.
y tratamos por todos los medios de demostrar que esto es un enfoque político, cuando aquí hay un cohecho, hay una culpa que reconoció Odebrecht ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos con las debidas pruebas. Y tanto es así que ha sido multado por más de 2.600 millones de dólares. Y al hacerlo, presenta un informe oficial al mundo. Y en ese informe oficial que presentan, dicen que en el Ecuador se pagaron 33.5 millones de dólares en coimas. Pero dice también que eso les permitió a ellos tener beneficios indebidos de más de 116 millones de dólares. Que eso quiere decir se perjudicó al Estado en esos 116 millones de dólares más los 33 millones y medio de las coimas. Y aquí no pasa nada, y aquí no hay funcionario público que pida perdón a la sociedad. Lo hizo en su momento Carlos Pareja, de acuerdo. Es el único que ha visto que realmente, a pesar de cometer errores tan graves, ha dicho, soy responsable, admito mi culpa. Pero aquí los principales imputados de estos actos de corrupción, por lo menos, deben ya pedir perdón, pedir disculpas a la sociedad ecuatoriana. Pero este rato estamos cerrando con un velo todo este tema de corrupción tan grave, que está con un enfoque de pruebas tan profundo como es el manejado por organismos tan serios y países, y varios países. Y nosotros tratamos de minimizar un hecho por el cual me atrevo a agradecer al fiscal general hoy día. La acción que se ha desarrollado ha dado lugar a que esté detenido, ya con sentencia en asociación ilícita, nuestro vicepresidente de la República. Eso es un hecho inédito. Entonces, quienes han actuado acá han llevado primero a que exista ya un primer caso de corrupción muy delicado que está dentro de una sentencia. Y eso genera ya un primer elemento importante para demostrar que estamos transparentando las cosas en el país. Pero a continuación, en cambio, vienen una gran cantidad de temas conexos que deben ser manejados por la sociedad en su conjunto como un gran veedor ante la ausencia de los sistemas de veeduría ciudadana y todo lo demás. Y además de eso, tiene que dar lugar a que las entidades del Estado en conjunto dispongan a Odebrecht, que debe mucho al Ecuador, que entreguen toda la información completa, con carpetas, de en qué casos se beneficiaron con esos 116 millones de dólares, quiénes se beneficiaron con las coimas. Exijamos la reparación del Estado por la totalidad de ese dinero y se inhabilite esta empresa. ¿Y cómo inhabilitamos esta empresa? A través de esta norma que está incorporada en la pregunta 1. Pero también, como un ejemplo, no nos queda en el tapete el hecho de que en el Ecuador se ha ido creando esa cultura de que todo lo podemos resolver con ley. Ahora vamos a tener una nueva normativa a partir de la consulta popular. ¿Será suficiente esta nueva ley? Una norma más, no. En este momento y ante estas circunstancias, la sociedad da las espaldas a la corrupción y a los políticos corruptos. Esas espaldas, dar las espaldas por parte de la sociedad en su conjunto, debe dar lugar a que, endurecido el esquema en el cual nosotros hablamos de una muerte civil, pérdida de prestigio, no posibilidad de volver a tener los derechos políticos para actuar en política. Eso hace que dignifiquemos la política para el futuro. No puede ser político cualquiera, tiene que ser los más preclaros ciudadanos los políticos. Me parece que el Ecuador recupera esperanza de que seamos una sociedad libre de corrupción. Así que yo quiero agradecer la presencia de Diego y un último mensaje para los ciudadanos de parte suya. Hemos vivido una pérdida de valores y tú lo has dicho hace un momento. Tenemos que volver a la ética, a la moral, a la cívica de las escuelas. Volver a esa cultura que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Esa es la nueva lucha. Volver a restablecer valores fundamentales de la sociedad ecuatoriana. Se nos han perdido en algún momento.
Y este rato es el momento no de luchar solamente contra la corrupción, sino de sentar las bases del nuevo país. He ahí el mensaje de Diego Zapatero, y es un mensaje alentador para que los ecuatorianos empecemos a vivir una nueva realidad a partir del 4 de febrero, después de la consulta popular, un Ecuador más democrático y un Ecuador menos corrupto. Muchísimas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Las Voces del Sí. En la consulta popular, el Ecuador recupera la democracia y combate la corrupción, con la conducción del doctor César Rodríguez. Las Voces del Sí.